Pues han pasado ya 25 años desde la huida de Antonio Anglés, el fugitivo más famoso y más buscado de España, el que nos marcó a toda una generación de mujeres, ¿no? De él hemos hablado varias veces en el Territorio Negro con Luis Rendueles y Manu Marlasca. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien acompañados en el estudio de Onda Cero Madrid, supongo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar del asesino de Toñi, Miriam y Desiré, las niñas de Alcácer, que está en paradero desconocido desde el año 93 y cuyo rastro pues se perdió para siempre. Esto es una enorme frustración, en un barco que hacía el trayecto Lisboa-Dublín. El caso es que hay dos periodistas, Gerard Martí y Jorge Saucedo, que han investigado y han seguido esa fuga en un libro que se llama El Fugitiu. De momento solamente se ha publicado en catalán, en el que pues recopilan un montón de testimonios, 25 testimonios, algunos de ellos inéditos hasta ahora, y en el que ponen en evidencia los enormes errores que hicieron posible que se fugase ese asesino. Genari y Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, imagino que se publicará también en castellano, ¿no? En español. Bueno, pues esa es la gran esperanza y el gran sueño que tenemos, que se publique también en español y que, bueno, así de esa manera pues tenga un alcance mucho mayor el libro, la verdad. Porque de alguna forma también lo que en el libro contáis también se convirtió en un reportaje de investigación, ¿no? En La Sexta. Efectivamente, se convirtió en un reportaje de investigación que se emitió en La Sexta, en la que, coincidiendo con los 25 años de la fuga de Antonio Anglés, pues se hizo el reportaje con 25 testimonios, quizá los 25 testimonios principales del libro, porque realmente en el libro pues llegamos a entrevistar a unas 60, unas 70 personas relacionadas con Antonio Anglés, con su entorno, con los 3 meses de fuga. Y más o menos unos 2/3 de ellos son personas que han hablado por primera vez, ¿no? Que nunca habían hablado para un medio de comunicación, nunca se habían puesto delante de un periodista. A mí me impresionó, ver en su momento el reportaje que hicisteis, la verdad es que me impresionó muchísimo, y el libro, por supuesto, también, ¿no? Este fugitivo. La pregunta que se hacen seguramente miles y miles de personas, sobre todo los que por edad pues nos marcó extraordinariamente aquel crimen atroz, es si este tipo sigue vivo. ¿Sigue vivo Antonio Anglés? Bueno, yo lo que creo que podemos afirmar es que, o sea, lo que no se puede afirmar es que está muerto. O sea, desde el momento en el que nunca se encontró un cadáver y desde en el momento en el que hay un testimonio, como es el capitán de ese barco, del City of Plymouth, que dice que una persona, un miembro de su tripulación, le ayudó a escapar. ¿Por qué no le pudo ayudar a escapar y bajar de ese barco del todo? Exactamente, sí, ¿no? Sí. Como que también hace 25 años como que se propagó esa idea de que se lanzó al mar y se ahogó, pero en nuestra opinión esa idea se propagó sin realmente que hubiera detrás una prueba o una base que la sustentara, ¿no? Pero la verdad es que eso caló y es un poco lo que persiste un poco entre la sociedad, ¿no? Desde luego, digamos que no sabemos si está vivo. Lo que no hay es ninguna prueba de que esté muerto. Así que luego, pues claro, así tal cual lo podemos dejar, ¿no? ¿Quién era Antonio Anglés antes de matar a Miriam, Toñi y Desiré? Porque en el libro contáis detalles de cuál era su perfil delincuencial. Ya era un delincuente Antonio Anglés, ¿no? Y ya contáis cosas de quién era este individuo. Bueno, Antonio Anglés desde muy joven, siendo ya un preadolescente, pues era un chico de un pueblo del entorno de Valencia capital, que se integró en una banda juvenil, la banda del Calígula. Cometían pequeños... Con ese nombre ya impone. Sí. Terrible ese. Sí, cometían pequeños robos tanto en su pueblo como en los pueblos cercanos. Luego subió un escalón dentro del mundo de la delincuencia y empezó a traficar con drogas, también sentando su base en Catarroja, que es su pueblo. Luego volvió a subir otro peldaño y cometió un secuestro de la que era su novia en aquel entonces, Nuria Pera, que nosotros en el libro vemos en ese secuestro, en ese episodio en la biografía de Antonio Anglés, como la semilla de lo que haría posteriormente, porque no fue un secuestro al uso, sino fue un secuestro salpicado de torturas, un encadenamiento a un pilar en la planta baja donde traficaba. Bueno, ya dice mucho de
de quién era Antonio Anglés y de lo que iba a hacer en el futuro, ¿no? Y luego es una persona que, según nos la describe su entorno más cercano, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a su mejor amigo, conocido en el mundo de la delincuencia como el Raulillo. Es una persona que nos la describe, y nos la describe él y muchas personas con las que hemos hablado, con una persona con una fortaleza física importante. Cosa que no se corresponde con su anatomía, ¿no? No parecía una persona tan fuerte. Bueno, las fotos que yo he visto siempre de Antonio Anglés es más bien un tipo, hombre, no digo que escuálido, ¿no? Pero tampoco demasiado musculoso, ni mucho menos. No, pero una persona muy fibrosa, con mucho aguante físico. Complexión atlética. Sí. Ya. Y capaz, por ejemplo, Raulillo, que el amigo, el mejor amigo de la infancia, quizás el amigo que todos hemos tenido de la infancia, pues es esta figura, el Raulillo. Nos cuenta un episodio que sucede pues cuando tenían 17 o 18 años, que están caminando un montón de horas por la zona de la Albufera en Valencia, a pleno sol, entre los arrozales. Él se moría de sed y Antonio Anglés quería seguir adelante, probablemente habían cometido alguna fechoría, quería seguir adelante, caminando, y su amigo se moría de sed y quería robar una botella de agua, conseguir agua en algún sitio, y Antonio Anglés seguía hacia adelante. También, por ejemplo, nos cuentan que se bañaba muchas veces en las acequias de la zona, y él era un nadador extraordinario, ¿no? Jugaban a tirar la moneda al fondo de la acequia y él era el primero que se tiraba a coger la moneda, nadaba, buceaba hasta el fondo y sacaba la moneda, ¿no? Una persona con unas capacidades físicas muy importantes. Una información esa del buen nadador que hace poner en duda que se ahogase realmente en el mar, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. En el libro se va siguiendo, digamos, toda la historia de esa fuga. Decís que cuando Anglés salta por la ventana, cuando llega la Guardia Civil a su casa, es una hipótesis que la Guardia Civil negó después. O sea, llega la Guardia Civil y él salta por la ventana, ¿de verdad? Claro, la Guardia Civil mantiene que Antonio Anglés no estaba en casa cuando van a buscarle, porque encuentran ese volante con el nombre de su hermano en la fosa donde estaban enterradas las niñas. Pero, bueno, una de las revelaciones que aporta el Fugitiu es ese testimonio de su hermana, de Kelly Anglés, que 25 años después nos cuenta algo que hasta este momento no había revelado, y es que su hermano sí que estaba en casa y que ella tuvo un papel pues fundamental en la huida de su hermano, y fue que le ayudó a crear una cuerda con las sábanas de la cama de su habitación, atar esa cuerda a la pata de su cama y descolgarla por la ventana. Su hermano descendió por esa cuerda hecha con sábanas por una altura de unos 2 pisos, porque realmente su vivienda está en un 4º piso, pero a la altura del segundo hay una especie de voladizo de un salón de fiestas que había allí. Entonces él se desplazó, digamos, en oblicuo, haciendo balancear esa cuerda y alcanzando ese techo. Y por ahí logró escapar. La hermana, eso no lo había contado hasta ahora, nos lo cuenta a nosotros y, claro, siempre te queda... bueno, la Guardia Civil no le da crédito, pero claro, nosotros también pensamos, ¿no? ¿Qué gana la hermana, ¿no? Después de 25 años asumiendo ese papel de colaboradora, de cooperadora en la huida de su hermano. Bueno, ¿no? Como está prescrito, pues le da igual contar la verdad, digamos. Claro, eso es una de las explicaciones que le damos. Y otra, ella sinceramente también pues decía pues que de una vez por todas quería que se supiera la verdad, ¿no? Y pues le llamamos nosotros dos y decidió pues en ese momento pues sincerarse, según ella, y contar lo que en su opinión es la verdad de lo que pasó en esa habitación y esa huida por la ventana de la casa de Catarroja. Hay una cosa que no entiendo. ¿Y la Guardia Civil cuando entra en la casa no ve la sábana anudada en la parte posterior de la casa? Bueno, Kelly sí que, ¿no? Kelly cuenta que le da tiempo a desatar esas sábanas, a hacer de nuevo la cama y que allí pareciera que no había pasado nada. Ya. Esa es la versión que da la hermana de Antonio Anglés. Al fin y al cabo no deja de ser una versión. Nosotros no podemos afirmar con rotundidad. Solo contáis lo que os ha contado, ya está, esto, es evidente. Así lo hemos hecho en todo el libro, ¿no? Sí. Nosotros contamos lo que los testimonios, valga la redundancia, nos cuentan, ¿no? ¿Y qué llevaba encima él cuando se fugó? Bueno, ahí están esos famosos 2 millones de pesetas que su madre había sacado de su cuenta bancaria
y que en principio se los iba a dar para que se comprara una casa. Antonio Anglés había visto una casa en una población de Valencia que se llama Llíria y otra en Alhama de Murcia. Entonces, en teoría, iba a comprarse una de esas dos casas porque la casa donde vivían en Catarroja, donde vivía Neusa y la familia, Neusa la había puesto también a nombre de Kelly. Entonces era como que Antonio le reclamaba también que quería una parte de, pues como de un adelanto de la herencia, ¿no? Entonces Neusa le iba a dar esos 2 millones de pesetas, los tenía escondidos como en una especie de, pues, de caleta, de escondite que tenía allí en casa y, bueno, sabía dónde estaban ese dinero, lo cogió y le vino muy bien, claro. Le vino muy bien. No es lo mismo huir con las manos vacías que con 2 millones de pesetas de la época, bueno, ¿no? Y también le vino muy bien a Neusa, ¿no? Porque era quitarse un problema claro. de casa, ¿no? Porque los maltratos en el seno familiar de los Anglés pues eran... ¿Quién maltrataba a quién? Antonio Anglés maltrataba a toda la familia, empezando por Neusa y su madre. Por la madre, efectivamente, y acabando por alguno de los hermanos, ¿no? Entonces, bueno, si Antonio Anglés quería comprarse una casa y de esa forma pues le daba un empujón, una ayuda para comprarse una casa, ya sea... Y se iba para siempre, ¿no? Se iba para siempre, pues se iba a calmar esa casa, ¿no? Esa familia, ¿no? Yo recuerdo, lo contáis en el libro, también lo vi en el reportaje que se hizo sobre Anglés, que, no sé, a mí se me llevaron los demonios cuando supe que Anglés estuvo en una peluquería en el centro de Valencia, cuando ya era un fugitivo, se va y entra en una peluquería, se tiñe el pelo, tuvo apoyo de alguien, tuvo la ayuda de alguien, porque no se entiende que pudiera hacer todo eso impunemente. Bueno, es que contó con otro de los testimonios, una persona que nunca había hablado hasta ahora, es la peluquera que precisamente pues estuvo cambiándole el look, ¿no? Y ella sí que cuenta que cuando está en pleno proceso lavándole la cabeza, entra una persona de la calle y le dice una cosa al oído. Vamos, en pocas palabras, viene a ser que date prisa que nos tenemos que ir de aquí pitando. Esa persona, ese testimonio lo que viene a indicar es que en ese momento de la huida, pues sí que cuenta con la ayuda de alguien, ¿no? Para escapar y para tener los arrestos, como estás comentando, de ir a una peluquería en el centro de Valencia y podemos decir que a unos 200-300 metros de donde está la Jefatura Superior de Policía en la ciudad de Valencia. Después Anglés, sale de la peluquería, teñido de rubio platino, ¿no? Al revés. Él iba de rubio platino y se tiñe de negro. Eso es un rubio oxigenado de la época, yo creo que hecho realmente con agua oxigenada, ¿no? Que era una cosa pues muy habitual. Y se pone su color, digamos, se vuelve al oscuro. Sí. Luego Anglés secuestra a un agricultor que no denunció hasta muchas horas después. ¿Por qué tardó tanto en hacerse esa denuncia? Porque igual esa es la clave del éxito de la fuga, entre otras. Sí, fue esa la clave del éxito, porque ahí es cuando Antonio Anglés consigue pues prácticamente 48 horas de ventaja, que es lo que tarda el agricultor en denunciarlo por el miedo que tiene. Cuando él sabe que es Antonio Anglés el que le ha secuestrado, Anglés también le dice que se cuide de delatarle, que se vaya a casa y que no diga nada. Ese hombre está con su mujer y guarda ese secreto hasta que llega el momento que decide ir a denunciarlo. Pero cuando va a denunciarlo, Anglés ya ha conseguido burlar el cerco policial en la provincia de Valencia, consigue entrar ya en Cuenca, llega hasta Minglanilla y ahí de alguna manera ya pues se le pierde el rastro, ¿no? Bueno, se sabe que llega a Lisboa, ¿no? Exacto. Y creo que ahí habéis podido averiguar y por dónde pasó, en qué ciudades estuvo y casi cómo llegó a Lisboa, ¿no? Sí, él llegó a Lisboa. Ahí tenemos una novedad también que aportamos en el libro, que es un testimonio, que es un informático de aquí de Madrid, es una persona que tampoco nunca había hablado y que de alguna manera él cuenta que en la plaza de Tirso de Molina, un día que él iba a ver una obra de los Morancos y que antes de ir al teatro pasa por un despacho de abogados, deja su coche aparcado, cuando regresa a su coche le está esperando un hombre que le secuestra a punta de pistola y le obliga a darle como un paseo por Madrid en el coche. Es un testimonio muy importante porque hasta ahora el paso de Antonio Anglés por Madrid era como pues una especulación, ¿no? Y a este testimonio la Guardia Civil le dio bastante fiabilidad en su momento y es como una especie de eslabón perdido, podríamos decir, entre su paso por entre Cuenca y Lisboa, ¿no? Que sería esa escala por Madrid antes de llegar a Lisboa. Y allí tiene la complicidad de un toxicómano, ¿no?
y al final, cuando la policía portuguesa logra llegar al toxicómano, él ya no está, ¿no? ¿Por qué no se le detuvo antes? En el libro decís que la poli española en aquel momento no lo reclamó a tiempo, lo cual pues es inaudito. ¿Por qué no lo reclamó la policía española? Bueno, eso es un momento que está ahí un poco de misterio en ese episodio, ¿no? Realmente... Los misterios son terribles porque alimentan todas las conspiraciones, ¿eh? Claro, y todas las historias negras que se han contado sobre Anglés. Sí, bueno, Antonio Anglés pasa 15 días en la casa de este toxicómano, en la ciudad de Caparica, en Portugal. Este toxicómano era una especie de confidente de la policía portuguesa. Cuando descubre a quién está alojando, pues lo delata, y ahí se produce cierto impasse entre que la policía portuguesa lo comunica a la policía española, y quizá en ese tiempo pues Antonio Anglés es cuando aprovecha, se desplaza hasta los muelles de Lisboa y se embarca en el City of Plymouth. Claro, o sea, ahí perdimos ¿cuántos días? 3 semanas, ¿no? Se perdieron. 2 semanas es lo que estuvo. 2 semanas. Estuvo 15 días. 15 días. Es terrible. Y luego tenemos el episodio del barco, que también me impresionó mucho ver la charla que mantuvisteis con el capitán, ¿no? Es quizá la parte más misteriosa y más oscura de la fuga, ¿no? ¿Quién le localiza dentro del barco como polizón? ¿Y cómo le localizan? ¿Dónde está metido Anglés cuando le encuentran en el City of Plymouth? Pues Anglés había estado metido pues como en la sala de máquinas, en un almacén por la sala de máquinas, porque él sube al barco en Lisboa. Ese barco hace escala en Oporto, después hace escala en Bilbao, y de Bilbao ya va a Dublín. En pleno Golfo de Vizcaya es cuando le descubren. Y es claro, él lleva como en ese momento unos 4 días escondido en el barco, le deben faltar los víveres, la comida en ese momento, y decide salir de su escondite para ir hasta la cocina del barco para coger comida. Y en ese momento es cuando uno de los marineros, que está de guardia, es de madrugada, le ve y da la voz de alarma. Y es cuando pues le encierran en uno de los camarotes, le ordena al capitán que le encierren, y con unas medidas de seguridad, pues podemos decir, pues excepcionales, ¿no? Para que no pudiera escapar. Pero, claro, a partir de ahí empieza ya la historia, que es una auténtica película en su vida, que es ese intento de fuga a la desesperada en alta mar, con uno de los botes salvavidas del barco, fugándose previamente de ese camarote donde le habían encerrado, sin que nadie pueda explicarse todavía a día de hoy cómo salió de ese camarote sin que tuviera ayuda, ¿no? Hombre, es que alguien le ayudó, ¿no? Parece, ¿no? Debió contar con la ayuda de alguien de la tripulación. Eso lo dice el capitán cuando le entrevistasteis. Otro de los testimonios inéditos hasta ahora, el capitán de ese barco, dice, cuando se le pregunta, ¿alguien le ayudó? Y dice, sí, claro, alguien tuvo que ayudarle a salir de ese camarote que estaba cerrado por fuera. Efectivamente, él no tiene ninguna duda que Antonio Anglés, durante esa travesía desde Lisboa hasta Dublín, contó con la ayuda de alguno de los marineros. No deja de ser una hipótesis, una sospecha. Él también apunta que la policía de Liverpool, cuando definitivamente el barco atraca en la ciudad inglesa, también tiene esa sospecha, ¿no? De que ha recibido apoyo en todo momento por parte de uno de los marineros. Ya, pero la policía no interroga a toda la tripulación del barco cuando llega, buscando el cómplice. Y la Guardia Civil los interrogó años después también. ¿Pero cómo que años después? En el mismo... Primero la policía y luego la Guardia Civil. Digo, años después la Guardia Civil. Yo, el interrogatorio que hacen, volviendo a los 2 millones que se lleva Anglés, sí, el capitán del barco lo que sospecha es que parte de ese dinero acaba en algún miembro de su tripulación. Y a partir de ahí hay un oficial, porque esa primera fuga que te cuentan acaba en una lancha motora, hay un helicóptero, lo obliga a subir otra vez. Y hay una segunda fuga todavía más increíble, que la versión oficial es que empujó una percha por debajo de la manilla de la puerta y quitó un bloque de madera. Es decir, pensamos ya casi en Batman saliendo de un camarote encerrado. Eso no se lo cree nadie. Hay un flotador, que es lo que también ellos cuentan, del City of Plymouth, que llega muy cerca del puerto de Dublín, ¿no? Entonces la teoría es que quizás alguien le ayudó a saltar al final del trayecto del barco, no a morir congelado antes y saltar antes, sino a llegar al final congelado. La pregunta es si llegó a tierra firme. Esa pregunta... Pues es una opción. Yo, de todos modos, que he visto también el puerto de Dublín, la entrada al puerto de Dublín,
dentro de lo temerario ya que puede ser todo y imaginar lo que es saltar por la borda de un barco de estas características, pues un barco que es capaz de transportar hasta 300 contenedores, que creo que era lo que podía llevar el City of Plymouth. Sí, no es una lanchita, es un señor barco. Es un señor barco, con la altura que supone, pues, ¿no? Pero es un puerto donde tiene unos espigones que prácticamente cuando el barco va a entrar por esa bocana dentro del puerto, esos espigones es que llegan prácticamente desde ese punto donde gira el barco, por decirlo de alguna manera, pues a tierra firme. Después es que hay dos playas que también, dependiendo un poco del estado de las mareas, tampoco es demasiado exagerada la distancia que se podría... O sea, que la podría haber recorrido a nado y más sabiendo las características físicas del individuo. Vamos. Yo, nosotros también, por ejemplo, hemos hablado con el Servicio Meteorológico de Irlanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí pues existe el estudio de las condiciones meteorológicas de ese día exacto del 23 de marzo de 1993 a las 11 menos 10 de la noche, cuál eran la temperatura del agua, la marea, el viento. Y bueno, el viento estaba en calma, la marea no estaba en su momento más alto. La temperatura eran unos 10 grados, la temperatura del agua. No sé, allí en Irlanda, por ejemplo, la meteoróloga tampoco lo veía descabellado. O sea que sí, digamos, es posible, no es una locura pensar que pudo llegar a tierra, ¿no? Desde luego, lo que es seguro, supongo, es que con los medios actuales la fuga de Antonio Anglés hoy sería imposible, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hoy sería... Pregunto para tranquilizarme a mí misma, ¿eh? Yo creo que sería absolutamente sería imposible, ¿no? Por localización y todo. Hemos vivido alguna fuga que intentó llegar muy lejos y recuerdo ahora mismo así, a bote pronto, a Sergio Morate, que intentó llegar hasta Rumanía y de hecho llegó hasta Rumanía, pero en cuanto entró en una casa donde supuestamente iba a buscar refugio, le dieron el estacazo. O sea, los medios de hoy son muy distintos. Pensemos que no tiene nada que ver, ¿no? La disponibilidad que tiene ahora mismo Policía y Guardia Civil de medios electrónicos, de seguimientos a través de cualquier dispositivo, la intervención de comunicaciones, no tiene nada que ver. Me queda un minuto y pico. ¿Cómo les fue a los Anglés? Han pasado 25 años, Gennari y Jorge. ¿Qué ha sido de la vida de los Anglés? Bueno, ¿La madre vive? Sí, la madre sigue viviendo en Catarroja, pero vive en un adosado. Mira, como hay que ser rápidos, te voy a decir un poco cifras, ¿no? Neusa, por ejemplo, tiene propiedades por valor de unos 300.000 euros, ¿no? Y tiene, por ejemplo, una hipoteca contraída. Las hipotecas suman unos 300.000 euros y vencen en 2047, y es una señora que tiene 78 años. Kelly también tiene unas propiedades por valor casi de 300.000 euros. Carlos, el hermano pequeño, tiene una casa que la compró por más de 300.000 euros. El Mauri, que es el penúltimo, podríamos decir, tiene 2 pisos y un dúplex a medias con su exmujer, pagados a tocateja. Es decir, que con estas cifras, por ejemplo, te estoy hablando de casi 1 millón de euros en propiedades, es lo que tiene esa familia. ¿Y esto es normal? Bueno, no, perdonadme. Parece ser que han tenido una fuente de ingresos fluida, pero no sabemos. Son unos emprendedores. Eso. Qué mal rollo, me estoy quedando muy mal, ¿eh? Bueno, también tienen 2 gasolineras. Sí, tienen 2 gasolineras. Sí. Ya. Y se han cambiado los nombres los hijos, ¿no? Se han alterado los apellidos. El orden de los apellidos, porque llamarse Anglés es un estigma, obviamente, claro. El estigma inglés lo han querido eliminar totalmente, ¿no? Decidme una cosa, ¿hay alguna operación de la policía o de la Guardia Civil que esté abierta por si alguna vez alguien cree que lo ha visto o se puede dar con él? La investigación sigue en marcha. La Guardia Civil está pendiente siempre y la policía de cualquier avistamiento que pueda haber de Antonio Anglés en cualquier punto del mundo, vamos. El año pasado una persona que dijo que lo había visto en Newark, creo, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, y se comprobó y era falso. Pero está prescrito el delito. No. Ah, no está prescrito el delito. No ha prescrito porque hubo una diligencia, creo recordar que en el 2009, pero falta poco. Con una persona dirigida contra Antonio Anglés, y eso digamos que volvió a hablar la prescripción, así que en el año 2029 será cuando prescriba. Lo contamos en el libro, ¿eh? Es intervención telefónica. Pinchazo telefónico. Muy bien, pues Gerard Martí y Jorge Saucedo, el fugitivo, gracias por contárnoslo. Manu y Luis, adiós. Hasta la semana que viene. Que salga en castellano. Sí, exacto, que salga en castellano. Por favor, ha sido una editorial valenciana, ¿no? Confieso que ha sido una tortura. Han apostado ellos por nosotros y nosotros estamos muy agradecidos. Pero... Bueno, claro, que los valencianos hayan querido publicar, pero hombre, que lo pille una editorial que también lo haga en español, ¿no? Nosotros encantados, ¿eh? Me imagino. Gracias, hasta pronto. Adiós. Hasta luego.